A la medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, lo mismo al primogénito del faraón que ocupaba el trono que al primogénito del que estaba cautivo en la cárcel, y a todas las primeras crías de los animales. Y esa misma noche el faraón se levantó, lo mismo que todos sus siervos y todos los egipcios, y en todo Egipto hubo un gran clamor, porque no había una casa donde no hubiera un muerto. Éxodo 12, 29 y 30. Cuando Dios llamó a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, le anticipó lo que sucedería. El faraón no dejaría que los hebreos se fueran del país hasta que las poderosas obras de Dios lo obligaran a hacerlo. El Señor también había pronosticado que la última de estas obras afectaría directamente a los primogénitos de Egipto, incluido el primer hijo del rey. Como siempre sucede, todo lo que el Señor había anunciado se había cumplido, y ahora la plaga final y más terrible de todas estaba a punto de desatarse sobre el país. Finalmente, y de acuerdo a la advertencia, a medianoche cayó el golpe. Hasta ese momento, Dios no había tocado vidas humanas, sin embargo, lo hizo en este último juicio. Entonces, la plaga atacó a los primogénitos egipcios, quienes eran el gozo y la esperanza de sus familias. Años antes, los egipcios habían dado muerte a los hijos de los hebreos. Ahora era Dios quien mataba a los suyos. Las plagas anteriores habían mantenido a los egipcios sumidos en ansiedad y horror, pero esto era mucho más terrible, algo que jamás hubieran podido imaginar ni querido experimentar. De golpe y en un solo instante, la muerte llegó como una inundación y abarcó tanto el trono como el calabozo, tanto el palacio como el hogar más humilde. No hubo ningún lugar, por escondido que estuviera, que quedase fuera del alcance de aquel azote. Todos, desde las familias más importantes hasta las más modestas, quedaron al mismo nivel ante el juicio de Dios. El ángel exterminador, como mensajero del dolor, entró a cada una de las viviendas que no tenía la señal de la sangre y realizó su espantosa tarea sin dejar hogar en que no hubiera al menos un muerto. Así como había ocurrido con las demás plagas, esta fue dirigida contra dos importantes dioses egipcios. En primer lugar, contra Osiris, el dios a quien los egipcios adoraban como el dador de la vida. Y en segundo lugar, contra el mismo faraón, quien era venerado como un dios por todo el pueblo. Sin embargo, a pesar de ser reverenciado como una deidad, el rey egipcio no había sido capaz de proteger a su propio hijo de aquella plaga. En la mitología egipcia, las esfinges eran una representación del faraón y constituían un símbolo de la fuerza y la realeza. Se creía que estos monumentos eran los guardianes de los lugares sagrados, tales como templos y tumbas. En un santuario egipcio, relacionado con la gran esfinge de Giza, se encontró una inscripción que registra una promesa solemne hecha supuestamente por los dioses egipcios. En esa inscripción, los dioses juraban que Tutmosis sucedería a su padre Amenhotep, quien muchos estudiosos creen que fue el faraón del Éxodo. Se cree que esta promesa tan enfática de los dioses de que sucedería algo tan natural como que el hijo mayor tomara el lugar de su padre como faraón, se debió a que Tutmosis no era el primogénito de su padre, ya que el primogénito había muerto durante la noche de la primera Pascua. Los egipcios creyeron que el segundo hijo del rey necesitaba una protección especial de los dioses, y precisamente esa protección buscaban proporcionar con aquella inscripción. La última plaga golpeó a Egipto, obligando a cada primogénito a dormir el sueño de la muerte. Sin embargo, la tragedia no llegó en silencio, irrumpió en la medianoche despertando a las familias con su irremediable presencia. Entonces, un clamor desgarrador, como un aullido prolongado de agonía, se alzó desde cada hogar. Egipto y el faraón no habían querido dar a Dios a Israel, su primogénito, así que Dios tomó el primogénito de Egipto. Finalmente, el rey supo que el Señor era más grande que todas y cada una de las deidades egipcias, incluso más que el mismo faraón, quien se creía un dios. En el pasado, Israel había clamado a Dios por liberación y al monarca por alivio. Ahora, eran los egipcios quienes tenían una buena razón para clamar. Al tratar con el faraón, el Señor dio numerosas advertencias y posibilidades de arrepentimiento. Sin embargo, de principio a fin, el corazón del rey permaneció rebelde y hostil hacia él, por lo que tuvo que enfrentar amargas consecuencias.
Piénsalo. Como en la antigüedad, hoy también Dios continúa advirtiendo y brindando a las personas la oportunidad de arrepentirse. En efecto, antes de regresar con su Padre al cielo, Jesús prometió enviar al Santo Espíritu de Dios, quien sería el encargado de llevar a cabo esta misión. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Hoy el Espíritu Santo extiende la misericordia de Dios a las personas, convenciéndolas de pecado, es decir, señalándoles su maldad, rebeldía e incredulidad, convenciéndolas de justicia, al mostrarles cuál es el camino correcto que deben seguir, y convenciéndolas de juicio, esto es, señalándoles que al final habrá un ajuste de cuentas entre un Dios santo y aquellos que le rechacen. A pesar de las oportunidades que tuvieron, el faraón y su pueblo se negaron a obedecer al Señor. La consecuencia de ello fue un profundo clamor de dolor y angustia. Así también será el clamor de aquellos que endurezcan su corazón contra Dios y se nieguen a escuchar su voz y rendirse ante Él.